El Evangelio de Lucas capítulo 1. Evangelio de Lucas capítulo 1. Bienvenidos. Por favor, en su Biblia, si no tienen Biblia, levanten la mano y hacen llegar a su lugar. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Conforme lo vayan encontrando, nuevamente nos ponemos de pie por reverencia a nuestro Dios. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Amén. Síganme con su lista, doy lectura en la palabra de Dios. Entonces María, a partir del versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. Versículo 56 también. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cierra tus ojos. Padre, nuevamente gracias en el nombre de Jesús por el permitirnos en este lugar el poder atesorar tu palabra, no solamente escuchar acerca de esos grandes prodigios que tú haces, sino, como dijo Jesús, hasta este día trabajas. Y en el lugar donde más trabajas, Señor, es en el corazón de tus hijos. Padre, te rogamos que tú bendigas esta predicación, que sea, Señor, como ese bálsamo, como ese refrigerio a nuestros corazones, Padre, de que tú estás obrando, de que tú estás haciendo grandes cosas en y a través de nosotros y alrededor de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Pues he titulado este sermón El Magnificat de María. Hace rato, al inicio del servicio, leíamos primer libro de Samuel capítulo 2, ¿verdad? En donde viene el Magnificat de otra persona. ¿Quién es? Ana. ¿Sí? Una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Ahora estamos viendo otra mujer, ¿sí? Pero ahora es en el Nuevo Testamento, cumpliendo una promesa y dando nuevamente palabras muy similares. No sé si lo pudiste notar, gran similitud en las palabras de estas dos mujeres. ¿Sí? Si no, échale un ojazo ahí rápido al libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Y verás que vas a encontrar muchas similitudes del engrandecimiento que ambas mujeres dan a Dios. Muy bien, pues hoy voy a predicar un poquito o mucho acerca de la Virgen María. ¿Sí? No te espantes, hermano, no lo hagas. ¿Sí? Porque apenas tocamos un punto así de María y muchos cristianos se les agita el corazón, ¿verdad? No. Muy bien. El Magnificat de María, ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos. ¿Qué es lo que contiene este Magnificat? Las palabras que maneja, ¿sí? Pero sobre todo vamos a aprender mucho acerca de esta gran mujer, ¿sí? Llamada María. Bueno, pues datos interesantes. María fue virgen ¿hasta qué momento? Hasta que nació el niño Jesús. Después
¿Sabías que María, pues, tuvo hijos, más hijos? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuatro? Bien, cuatro, entonces vamos a verlos. ¿Sabías que tuvo hermanas? Sí. A ver, ¿quién dijo de mí? ¿Hermanas? Sin pena. Ahorita lo vamos a corroborar con la palabra de Dios. No, no tuvo, sí tuvo. ¿Sí tuvo o no tuvo? ¿Hermanas sí tuvo? Hermana sí tuvo por lo menos dos. Por lo menos dos, ¿verdad? Gracias. Muy bien, pues vamos a ver acerca de esto. Porque hay mucha contradicción. Déjame decirte lo que piensa la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia Católica dice, María siempre fue virgen. Y María es considerada la Madre de Dios. Y María, y la adornan con muchas cosas. Y uno de los argumentos que ellos tienen es, en el pueblo judío, ¿sí? Todos los del pueblo, todas las de las familias, se consideraban hermanos por causa de ser hijos de Dios. Y este es un argumento que ellos ponen para decir que María no tuvo más hijos. Muy bien, eso es lo que ellos piensan. Y es bueno decirlo, ¿no? Y está bien lo que están diciendo. Son hermanos o somos llamados, y como dicen la iglesia protestante que somos nosotros, ¿sí? Excluimos esto, pero no es cierto. Aunque nosotros nos llamamos hermanos y nos saludamos y hola hermana, hola hermano, ¿sí? La palabra de Dios dice otra cosa. Te invito a ver los pasajes, si quieres anotarlos, ahí en tu boletín hay una parte donde puedes anotar el sermón. Anota las citas que te voy a dar. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo 12, 46. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. Ve anotando ahí cada vez que dice hermanos. Su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él le dijo, uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Hasta ahí vamos a leer. Segunda cita, Marcos capítulo 6. Es importante que anotes estas citas porque te vas a topar predicando en la calle y no vas a saber ni qué decir. Es importante, por favor. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Y aquí está contundentemente que Jesús tuvo hermanos, tuvo hermanas y que eran de su familia. Marcos capítulo 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, anota los nombres, Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre ¿qué? Dice ahí, sus parientes. ¿Sale? Aquí he hecho abajo, con este versículo, todo el pensamiento católico. ¿Sí? De que Jesús tenía hermanos, tenía hermanas, y de que no eran hermanos en Cristo. Él era Cristo. ¿Sí? Eran hermanos en la carne. Amén. Anótalo bien ese versículo. Vuelvo a leerlo, versículo 4. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Está hablando de su casa y de sus parientes. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí hay una aplicación y una lección. Cuando uno predica, cuando uno comparte, cuando tú decides ponerte a cuentas con Dios y empezar a trabajar con Dios,
y empiezas a cambiar tu lenguaje y tu testimonio, ¿sabes quiénes son los que menos te van a creer? ¿Quién? A ver, voltea, ¿está al lado de tu familia? Ellos son los que menos te van a creer. Y va a venir la murmuración, y va a venir el ataque, pero tú, ¿quién estás buscando? Tú tienes que hablar, comportarte como un cristiano, hablar como un hijo de Dios, ¿sí? Pero no te preocupes si los que están al lado de ti o alrededor de ti no te escuchan y te hacen caso. Ni a Jesús le hicieron caso, ni sus propios hermanos le creían, hasta después. Interesante, ¿verdad? Muy bien, otra cita. Juan capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Dice así: porque ni aun sus hermanos creían en él. Última cita, Hechos 1:14. Dice así, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y ¿con quién? Con sus hermanos. Entonces hay muchos pasajes que nos dejan ver que realmente María pues dejó de ser virgen, ¿verdad? Sí, y muchos ahora la consideran como madre de Dios, pero la palabra no dice que sea madre de Dios, sino madre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que tener sabiduría en esto, tenemos que escudriñar estos pasajes si vamos a hablar con alguien y vamos a debatir acerca de este tema. Muy bien, una pregunta: ¿debemos nosotros como cristianos adorar a María? No. ¿Qué piensan? ¿No? Ay, si María fue una mujer muy especial. Sí, pero no. ¿Lo debemos hacer? Sí, pero no. ¿Por qué? No, porque nada más fue instrumento para que pudiera nuestro Señor Jesucristo nacer, nada más. Reconocerla nada más. ¿Qué más? ¿Quién más levantó su mano? Y no porque tenemos un Dios celoso y Dios dejó escrito que solo a Él, Amén. solo a Él, no a nadie más. Y Dios es celoso. Así es. No. ¿Qué más? ¿Más algo? No. La voy a hacer con cabeza. Muy bien, entonces como cristianos, ¿cuál debe ser nuestro pensar acerca de esto? ¿Debemos adorar a María? No, ¿verdad? ¿La palabra es? No, rotundamente, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En ninguna manera. Y no debe de ser así. Nosotros, como cristianos, admiramos a María. ¿La admiras? Sí. Sí. ¿Sí? Si en tu corazón ahorita dices no, preocúpate. ¿Sí? Admiramos a María y la llamamos bienaventurada. Me gustó mucho cuando publiqué la portada de la predicación. Mi hermano Aarón compartió, ¿verdad? Y fue así cortante su comentario, ¿verdad? ¿Qué pusiste? Bendita es María. Bendita es María. Bendita es María, ¿verdad? Y por ahí pues, noté que hubo un gran silencio ahí, ¿verdad? Porque choca nuestra mente y choca nuestro corazón. Sin embargo, en este momento podemos decir: bendita es María. Porque dice aquí la palabra, si nos vamos a Lucas, el pasaje que leímos, dice de las mismas palabras de María, en todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decirle a un católico: sí, bendita es María. A ver, dilo, no tengan miedo de decirlo. Claro que sí, fue una mujer doblemente bendecida, ¿sí? Tanto que fue la mujer que Dios escogió, ¿sí? Para que Jesús naciera. Esto es hermoso. Muy bien, la consideramos como madre de Jesús, no como madre de Dios. Tengamos cuidado con esto. Ella no hace favores o hace milagros. No, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasa con la Rosa de Guadalupe? ¿Quién la ve? A ver, levanta la mano. ¿Sí? Lleno de contradicciones, ¿sí? De repente sientes ahí el aire santo y se te aparece la flor, ¿sí? Estamos plagados y contaminados de tantas cosas que ni siquiera son ciertas. ¿Por qué? Dice la palabra: mi pueblo pereció por falta de sabiduría. Porque no leemos la palabra de Dios, y cuando la leemos
no la entendemos o no pedimos al Espíritu Santo que nos la muestre claramente. Nosotros no estamos peleados con María. Nosotros decimos que María es bendita entre todas las mujeres, cierto. ¿Sí? Pero de ahí a dar un paso de adoración y que yo me postre delante de alguna imagen o de María, no. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios me deja ver claramente que Dios aborrece toda idolatría y que Él, dice la palabra, no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Amén. ¿Qué podemos aprender entonces de María? Para empezar, déjame decirte que ha habido una gran distorsión acerca de la Virgen María. Si tú mencionas la Virgen María en México, ¿qué sucede? ¿Qué te van a decir? ¡Ay, mi Lupita! ¿No? Mi Guadalupe. A ver, espérate. ¿Guadalupe? ¿De dónde viene la Virgen de Guadalupe? ¿Será la misma que María la que tenemos escrita en la palabra de Dios? No. En ninguna forma. Estamos hablando de dos personas completamente diferentes. ¿Sí? Para empezar, Guadalupe, como ellos ponen, ¿es de dónde? ¿De qué nacionalidad? Mexicana, de Tepeyac. ¿Perdón? Mexicana, ¿no? Guadalupe. No. Española. Correcto. ¿Quién lo dijo? Ajá, el nombre viene de Arabia, pero se le dio este nombre, ¿sí? Por una imagen que tenían en España, ¿sí? Y que fue guardada a la orilla de un río llamado Guadalupe. ¿Sabías esto? Porque ese nombre viene de Hernán Cortés, era su lugar de nación, era la Virgen de Abajo, era la Virgen de Guadalupe de Guadalupe, y por eso. Así es. Muy bien, si nos metemos en la historia de la Virgen de Guadalupe, vamos a encontrar muchas cosas y muchos detalles muy curiosos. Por ejemplo, ¿quién fue quien la trajo? ¿La trajeron? ¿Sabías como una estatua cuando llegó a México por primera vez en Tenochtitlan? ¿Quién la trajo? Cristóbal Colón. ¿Sí? ¿Y cuál era la intención de Cristóbal Colón y los colonizadores? ¿Sí? Cristianizar a su forma y a su manera a todos los que vivieran en este lugar. ¿Sí? Los bautizaban a fuerzas y si no, cuello. Y hacían que se postraran a esa imagen, sí, pero como veían que no podían, pues dijeron, a ver, ¿qué dioses tienen ellos? Por ahí está una que se llama Tonantzin, creo que se llama, sí, Tonantzin, la diosa antigua de Tenochtitlan, e hicieron una fusión, sí, dijeron, no podemos cristianizarlos a todos porque se oponen, pero ¿qué tal si ponemos a este? Sí, y mezclamos lo de lo nuestro con ello, y fue aceptada en ese lugar, en ese tiempo. Bueno, pero, ¿perdón? Casualmente fue celebrada en el cerro. Y ahí, ¿verdad? En ese mismo cerro se adoraba, gracias a la diosa Tonantzin. Muy bien, entonces, para no meternos tanto en eso, no estamos hablando de la misma persona entonces. Hoy yo te voy a hablar de esta persona a la cual Dios escogió, una jovencita de entre 14 a 16 años aproximadamente, de la cual Dios se fijó en ella porque tenía grandes cualidades. Por eso es que nosotros le decimos bendita entre todas las mujeres. ¿Qué cualidades o qué capacidades encontró Dios para escogerla, para que fuera la madre de Jesús? Interesante, ¿verdad? Ya cambia completamente. Bueno, tres cosas que Dios vio. Vamos a Lucas capítulo 1 nuevamente. Lucas capítulo 1 versículos 47 y 48. Fíjate las palabras que dice María. Y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. A ver, espérate. La madre de Dios, como la ponen, hablando o diciendo acerca de un Salvador, con la necesidad de un Salvador. Esa es la primera grande cualidad de esta gran mujer, que ella tenía la necesidad de ¿qué? De un Salvador. Ella misma no se podía salvar. Ella misma conocía
toda la historia judía, todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, conocía perfectamente. Entonces esa la convierte en la primera cualidad por la cual Dios la escoge. ¿Por qué? Porque ella era una mujer humilde y reconoce que necesitaba, ¿qué? Un Salvador. Muy bien. María, de la cual hablan muchos y le piden, muchos milagros. Y le piden muchos milagros. ¿Sí? ¿Realmente contestará? No, ¿verdad? Pues no María, pero sí. ¿Cuáles fueron? No María, pero sí hay un mundo espiritual atrás que se mueve y que concede grandes cosas y hace grandes milagros y grandes prodigios, ¿sí? Pero, ¿cuáles fueron las palabras de María? ¿Sabías que están registradas después del Magnificat de María solamente unas palabras y ya no se le vuelve a repetir más acerca de ella hablando? Te invito a que abras tu Biblia en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos 1 al 5. Y habla acerca de las bodas de Canaán. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Punto. ¿Sí? Ahí no voy a detener. ¿Por qué digo punto? Porque a partir de esas palabras no se vuelve a registrar una sola palabra en todo el final de la Biblia acerca de María. Y son interesantes las palabras de María: hagan todo lo que Jesús les diga. Punto. Todo lo demás, ¿de dónde lo sacamos? Pues nos lo han contado, la historia, las creencias, pero la Biblia nos deja ver muy claramente solamente esto. María era una mujer que tenía la necesidad de un Salvador, y María reconoció el poder y la autoridad de Jesús, y lo único que se atrevió a decir fue: Jesús, haz esto. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora, ¿verdad? Sin embargo, María da sus últimas palabras: hagan todo lo que Jesús les diga. Nada más, ¿verdad? Y es interesante. Entonces podemos ver que ella pues tiene grandes cualidades delante de Dios. Muy bien. El Magnificat de María. Ahorita solamente fue la introducción, ¿vale? Entonces no se espanten. Vamos a ver el Magnificat de María. ¿Por qué Dios escoge a María? Bueno, como dijo mi esposa hace rato, el Magnificat significa engrandecer a Dios. ¿Sí? Es una palabra que es muy sublime, muy grande. ¿Sí? Lo más grande que tú puedas decir. ¿Sí? Por ejemplo, puedes decir magnificar a Dios. ¿Sí? ¿Qué significa magnífico? Lo mejor, ¿verdad? Lo más grande, lo más maravilloso que tú te puedas imaginar, las palabras más hermosas que le puedas decir a nuestro Dios. Ese es el Magnificat, ¿sí? Que salen de un corazón, no de carne, bueno, sí de carne, pero lleno del Espíritu Santo. Muy bien, cuando se entera María que Elizabeth, su prima, estaba embarazada, ¿quién era madre de quién? De Juan el Bautista, ¿sí? El primer predicador abiertamente del Nuevo Testamento. Pues viene la visita, y en cuanto escucha la salutación de María, ¿qué pasa con el bebé? En el vientre de Elizabeth brinca, ¿verdad? Y en ese momento dice la palabra: es llena del Espíritu Santo. Y se registran entonces a partir de ahí la oración de María, ¿sí? Que también fue llena del Espíritu Santo. Cuando tú cantas, cuando tú adoras, cuando tú oras a Dios y te salen esas palabras bien hermosas, tú dices: wow, y yo me la creí. Es el Espíritu Santo adorando, engrandeciendo, dando ese Magnificat
hasta lo sumo, hasta lo más arriba, ¿sí? Tus palabras llegan delante de Dios, engrandeciendo el nombre de Dios. Y mientras más te acercas a Dios, tú más te inclinas. Alguien dijo, ¿cuál es la oración más grande que puedes hacer? ¿Conoces la respuesta? Piénsalo bien. ¿Cuál es la oración más grande que tú puedas hacer? ¿La que te sale del corazón? No, es que no puedes hacer una oración nada más de la misma oración, sino la oración más grande es la que te... ¿Será? Pues sí. Si yo le digo a Dios que Él es santo, que Él es sublime, que Él es el Todopoderoso, Él lo es. Si yo uso palabras sencillas, Dios, tuya es la gloria, la alabanza, la adoración, sigue siendo Dios y sigue hasta lo más alto, lo más sublime, recibiendo la adoración de millones de ángeles y de su creación a través de todos los tiempos. Entonces, ¿será grande mi oración? Alguien dijo esto y me gustó mucho. La oración más grande que tú puedes hacer es cuando te postras delante de Dios. Él es grande y Él está sobre toda su creación, ¿sí? Cuando tú te inclinas, a ver, inclínate ahí en tu lugar, inclínate, ¿sí? ¿Cuántos centímetros bajaste? Humillación. Hasta ahí, gracias. Cuando tú te postras, cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú como María reconoces que hay la necesidad de un Salvador y te reconoces pecador o pecadora delante de Dios y te humillas, es la oración más grande que tú puedes haber hecho. María lo hizo. Vamos a entrar en Magnificat ahorita. ¿Por qué Dios escoge entonces a María? ¿Qué vio Dios en María? Bueno, ya vimos que su humildad, su sencillez, ¿qué más? Su obediencia. Se reconocía como pecadora. Muy bien, muy bien. Déjame darte detalles interesantes acerca de María. El que María haya orado de esta forma, con este Magnificat, habla de una persona que sabía de las Escrituras, que era estudiosa de las Escrituras. ¿Tú eres estudioso de las Escrituras? ¿Lees la Biblia constantemente? ¿Conoces más a Dios? ¿Conoces la historia del Antiguo Testamento? ¿Del Nuevo Testamento? ¿Conoces el pueblo de Dios? ¿Lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada? ¿Lo conoces? María lo conocía perfectamente. Otra cosa es que ella tenía una oración ferviente todos los días. La forma en cómo ora ella en este capítulo 1, de Lucas, nos deja ver que era una mujer de oración. Es interesante que las palabras que ella utiliza son muy similares a otra mujer de oración en el Antiguo Testamento que hemos estado viendo en la mañana. ¿Quién es? Ana. ¿Ana quién era? La mamá de Samuel. La mamá de Samuel, ¿quién era? ¿Quién era su esposo? El Caná. El Caná. ¿Qué hacía el Caná? Cada año visitaba, ¿sí?, a el templo y presentaba ofrenda delante de Dios. Nos deja ver entonces que viene de una familia que buscaba a Dios constantemente, que adoraba a Dios, que estudiaba la palabra de Dios. Y es una similitud con María, ¿verdad? Una mujer que también su familia es escogida por Dios, por una familia, ¿sí?, obviamente de linaje directo, pero que conocía a Dios. Cuando Dios va a escoger a alguien, cuando Dios va a poner a trabajar a alguien, Dios se va a fijar primeramente en estos rasgos. ¿Eres una persona de confianza delante de Dios? ¿O eres de los que le dices, sí, Dios, yo aquí estoy, Señor, heme aquí? ¿Sí? Pero pasa el tiempo y como que te olvidas. Dios no puede usar personas así. Dios necesita corazones humillados para poder engrandecer su santo nombre. Ella tenía entonces conocimiento de Dios. Hay un dicho que dice, dime con quién te juntas. ¿Sí dice así? Dime con quién andas y te diré quién eres. Te la voy a cambiar. Dime cómo alabas y te diré cuánto alabas a Dios.
Muéstrame cómo oras y me voy a dar cuenta inmediatamente si eres un hombre o una mujer de oración. ¿Sí? Tu forma de hablar, le decían a Pedro, ¿verdad? Tu forma de hablar te delata que anduviste con Jesús. Un cristiano, déjame decirte que aunque no diga que es cristiano, brilla como un cristiano en la sociedad. Entras a trabajar en una empresa donde hay 1000 empleados, ¿sí? Y de repente hay alguien que no se comporta igual que las demás personas. Y aunque él no diga que es cristiano, él hace una diferencia. No dice groserías, no se porta mal, no roba, no miente, trabaja con todo su corazón, se esfuerza. Brilla, ¿verdad? Muy bien, otra característica de María, ¿verdad? ¿Cómo oras? ¿Cómo alabas a Dios? ¿Memorizas la palabra? Porque déjame decirte que cuando tú estás orando, puedo percibir, o en el ámbito cristiano, espiritual, podemos darnos cuenta cuando una persona lee la Biblia y cuando ora. Una persona que no lee la Biblia ni que ora, déjame decirte que no sabe orar. Pero una persona, en cuanto la empiezas a escuchar, te das cuenta que trae unción de Dios, de que usa, quizá no te dice los pasajes de la Biblia, pero habla en un lenguaje bíblico, ¿sí? Y habla con autoridad. ¿Tú eres de esas personas? Si Dios analizara en este momento tu vida, ¿encontraría estas cualidades? Hay mucho que aprender de María, por lo tanto me atrevo a decir en esta mañana, como mi hermano Aarón, bendita eres María, hay mucho que aprender de ti. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Vamos a ver dos cosas acerca de este Magnificat. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 1. Versículos 46 al 49. 46 al 49, dice así: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado ¿qué? La bajeza, vuelvo a repetirlo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Interesante, ¿verdad? La primera cosa que podemos ver de este Magnificat de María es: María engrandece a Dios. María engrandece a Dios. Primera cosa que ella dice en el versículo 46: engrandece mi alma al Señor. Dice el primer mandamiento, y este lo conocía perfectamente María. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas, ¿sí? Ama al Señor. Y eso es engrandecer al Señor. Engrandece, dice María, la primera palabra que usa: engrandece mi alma al Señor. Versículo 47: mi espíritu se regocija en Dios. Hago una pregunta aquí: ¿tu espíritu se regocija en Dios? ¿Sí? ¿Se regocija en Dios? A ver, sonríe. ¿Se regocija tu espíritu en Dios? Porque María en ese momento estaba bien contenta, ¿sí? Bien humillada, sí es cierto, pero esa humillación le causaba alegría, porque dice: wow, siendo yo pecadora, ¿sí? Hija de hombre, de padres pecadores, Dios me ha mirado, Dios me ha volteado a ver, y Dios me ha concedido algo que está aquí adentro. Y dice María, ¿verdad? Mi espíritu se regocija en Dios, y así debe ser nuestro caminar con Dios, regocijándonos en Dios, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Por eso, en este primer punto, María engrandece a Dios. La primera cosa como puedo engrandecer a Dios es, obviamente, entregando mi corazón a Dios, amándolo con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Dice la palabra: todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor, ¿verdad? Cualquier cosa que hagas, si tienes un trabajo,
¿Sí? No me preguntes en qué trabajas. En tu trabajo puedes bendecir a Dios, puedes regocijarte en Dios. ¿Tienes una casa? ¿Hay tiradero en tu casa? ¿Hay trastes en tu casa? ¿Sí? O cuando te toca lavar un plato, ahí como que ya no regocijas, te regocijas en Dios. ¿Quién se ríe? Ya cambian las cosas, ¿verdad? Pues no debe de cambiar. Todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es grande. Porque unos trastes no te van a robar el gozo. ¿Vale? Dios sigue siendo Dios y Dios es engrandecido. Por eso es el Magnificat de María. Versículo 48. Ha mirado la bajeza de su siervo. Ojo. Ha mirado la bajeza de su siervo. ¿Qué palabras utiliza María aquí, verdad? Para presentarse delante de Dios. ¿Tú cómo te presentarías delante de Dios? Señor, tú sabes que yo he hecho ganas, me porto bien, trato de ser bueno. ¿Te presentas así delante de Dios? Observa a María cómo se está presentando. Señor, en tu grandeza has volteado a verme, ¿sí? Y has mirado mi bajeza. Tremendas palabras, ¿verdad? ¿Hasta dónde se está humillando María para presentarse delante de Dios? Para hablar de Dios. Has mirado mi bajeza. ¿La bajeza de quién? De tu sierva, no de la madre de Dios. Interesante, ¿verdad? María se pone como sierva delante de Dios. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es una sierva? Que sirve, ¿verdad? ¿Qué es un siervo? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar mucho esta palabra. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. En otras cartas, ¿cómo se dice? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sí? Y según la traducción a nuestro contexto, sería yo, esclavo de Jesucristo. Es alguien que sirve, ¿no? Alguien que antepone todos sus privilegios, todos sus derechos, con tal de cumplir con lo que Dios está pidiendo. María lo entendió perfectamente, por eso Dios escoge a María. ¿Qué hubiera pasado si María hubiera sido una persona altiva, con un corazón orgulloso? ¿Lo hubiera escogido Dios? No recibe. En ninguna forma. Imagínense, ay, ya soy la mamá de Dios. De ninguna forma. Aquí nos deja ver la palabra claramente en este versículo que María hace ver su bajeza delante de Dios y delante de todos los pueblos, todas las generaciones, y dice, y de su sierva, la sierva de Dios. Hágase, Señor, como tú quieres en mi vida. Amén. Versículo 48. Desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿Sí? Si alguien se te acerca y te dice, ay, es que los cristianos, ¿has escuchado ese comentario? Es que nosotros no queremos a los cristianos porque insultan a nuestra madrecita. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Sí? ¿Qué puedes decir al respecto? Espérate, perdón. La María que está en la Biblia, no la adoramos, pero sí la bendecimos. Ay, ¿eso podría cambiar el corazón de las personas? Claro que sí. Te comportas como un hijo de Dios. Tu testimonio es como el de María. Muchas veces, en lugar de ganar personas, las alejas por tus comentarios y por tu falta de conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Qué estaba reconociendo en este momento María que dice estas palabras? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. El que esté engendrando al Hijo de Dios. ¿Perdón? El que esté engendrando al Hijo de Dios. Ah, sí. Hay dependencia hacia Dios. Hay dependencia de Dios o hacia Dios. Él es el que hace en ella, es el que tiene poder en ella. Ajá. ¿Estará contenta aquí María porque Dios obró un milagro en su pancita? En parte sí, pero no es el principal objetivo. Recordemos que anteriormente el pueblo judío, ¿sí?, tenía una promesa de parte de Dios que iba a venir alguien
que los iba a libertar de toda su esclavitud, ¿sí? Los iba a librar de todos sus pecados. Bueno, pues María ve en su mismo vientre la promesa cumplida de Dios, ¿sí? Todo lo que venía arrastrando todo este pueblo judío, todas las promesas que por años habían estado esperando, de repente María capta y asimila esto en su vientre y dice, versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Cómo es posible, dice María, que en mi propio vientre esté cumplida toda aquella promesa que por años Dios había dado? Algo tan grande que Dios había estado hablando estaba tan pequeñito en el vientre de María. Versículo 49, segunda parte, dice, santo es su nombre. En todas estas cosas, María dejó de engrandecer el nombre de Dios. Todos estos versículos, desde el 46 al 49, no, ¿verdad? Y hay un constante engrandecimiento del nombre de Dios. Y cada día nosotros podemos dar grandeza a Dios. Dios, no tengo trabajo, pero gracias por el taco de frijoles que tengo. ¿Engrandeces a Dios? ¿Sí? Dios, cometí un pecado, pero dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana. ¿Engrandeces a Dios? Sí. Hay un constante engrandecimiento de Dios, del nombre de Dios. Por eso esto es considerado el Magnificat, porque es engrandecer constantemente el nombre de Dios. María lo reconoce en todas estas cosas, en su persona, en su pueblo, en la promesa y ahora cumpliéndose en su propio vientre. Amén. Muy bien, segunda cosa. María reconoce la misericordia de Dios. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Tú reconoces la misericordia de Dios? ¿Día con día? ¿O eres de los que dices, pues hoy es un día bueno y mañana es un día malo y mañana a ver qué pasa? ¿Reconoces la misericordia de Dios todos los días? Amén. Si eres de los que dijeron amén, gloria a Dios. Versículo 50, fíjate qué dice. Y su misericordia de generación en generación, ¿a quiénes? A los que le temen. Y hay un condicionante aquí, ¿verdad? Solamente esa misericordia hacia los que le temen. Solamente aquellos que temen a Dios van a poder reconocer. Escucha lo que te voy a decir. Solamente ellos, los que temen a Dios, los que se guardan del mal, los que tienen, vamos a ponerlo así, miedo de Dios, de hacer algo malo para desagradar a Dios. Eso es alguien que teme a Dios, ¿sí? Recibe las misericordias de Dios. Pero déjame decirte otra cosa. Dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él hace salir, ¿sí? Y hace llover sobre injustos e injustos y tantas cosas que hace, ¿verdad? Dios, no haciendo quizá mucha diferencia entre buenos y malos, porque Él sigue siendo Dios. Por eso es engrandecido Dios, ¿sí? Que a pesar de todas nuestras culpas, de repente alguien se puso a hablar mal de los fariseos y le decían a Jesús, oye Jesús, es que nosotros no somos como aquellos fariseos o como aquellos escribas o como aquellos religiosos o como aquellos saduceos. Y Jesús les dice, ¿y tú eres mejor que ellos? ¿Acaso piensas que tú eres mejor que ellos? Esto habla del gran poder de Dios. Por eso Dios es engrandecido. Realmente nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, hablar acerca de las cosas de Dios, pero guarda tu corazón de hacer comentarios de las personas, porque el único que puede establecer juicio para las personas, ¿quién es? Dios. Y en esto Dios sigue siendo engrandecido. Amén. Versículo 51. Hizo proezas. Aquí esta oración de María me deja ver claramente en unas poquitas palabras que conocía todo el Antiguo Testamento. Esas palabras que está usando de hizo proezas, mencióname algunas proezas que Dios haya hecho desde la salida de Israel de Egipto. A ver. Alimentarlos.
alimentarlos, dar la tierra prometida. ¿Qué más? Abrió el mar. ¿Qué más? Sacar agua de una piedra. Muy bien. ¿Qué más? De la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué más? Dar de comer. ¿Sí? El bastón en serpiente se convirtió. El bastón de Aarón en serpiente. Ah, sí. Los milagros, convirtiéndose el bastón en frente de Faraón, ¿verdad? En serpiente. Hermana Carmen dijo del desierto. Que Dios sacó del desierto a su pueblo. Muy bien, cada una de las plagas, los prodigios. Observen esto. Nos estamos concentrando solamente en la salida de Egipto. ¿Y qué hay de los demás? Sanó enfermos. ¿Qué más? Resucitaba muertos. Ella estaba hablando seguramente del profeta Elías, del profeta Eliseo, de Sansón. ¿Quién es más? A ver. Victorias de David. Samuel, victorias de David, de Salomón. Ella conocía perfectamente la palabra al derecho y al revés. Al menos el Antiguo Testamento, porque todavía no se escribía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba cumpliendo en su vientre. Y todo esto engrandece el nombre de Dios. Hizo proezas, hizo maravillas. Versículo 51. También esparció a los soberbios. ¿Cuántas veces Dios libró de la esclavitud o de cosas malas a todo el pueblo? En los labios del corazón de María está todo esto. Quitó de los tronos, versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos. ¿Cuántos poderosos ha existido en la antigüedad? Mencióname varios. Los persas, los griegos, los romanos. ¿Quiénes más? Los sirios. Y podemos hacer una larga lista. Ella conocía perfectamente esto. Y la promesa de toda esa libertad de que iban a ser quitados todos esos tronos se está cumpliendo nuevamente en la persona de Jesucristo, en el bebé Jesucristo. Continuamos, versículo 53, estoy a punto de acabar. A los hambrientos colmó de bienes. ¿Qué piensas de este pasaje? A los hambrientos colmó de bienes. ¿Qué piensas? ¿Has estado hambriento? ¿Has tenido necesidad? ¿Has tenido alguna gran dificultad en tu vida? ¿Te has quedado sin comer algún día? Quizás sí, así en las últimas. Pero sin embargo Dios, y aquí está la promesa cumpliéndose otra vez, perdón. Sí. Quitó de los tronos a los poderosos. Aquí esta palabra, versículo 52, es una muy fuerte. Cuando una persona ascendía al trono, ¿de esto de qué hablaba? Poder, ¿no? ¿Sí? Un trono te da poder entre una persona y otra, pero también entre un pueblo y muchos pueblos. ¿Sí? ¿Quién es la actual potencia mundial ahorita? Estados Unidos. Hasta ahorita sigue siendo Estados Unidos. No sabemos hasta qué momento, ¿verdad? Sí, pero esto habla de tronos. Pero ¿qué hay acerca del trono que hay en tu corazón? ¿Quién está sentado en ese trono? Si dices que Jesucristo, sí, piensa bien lo que estás diciendo. ¿Está Jesucristo realmente sentado en el trono de tu corazón? ¿O no está? Porque María reconocía perfectamente que quien estaba en ese trono era la majestad de Dios, y ahora cumpliéndose en su propio Hijo. A los hambrientos colmó de bienes, versículo 54, socorrió a Israel, su siervo. Otra vez maneja la palabra siervo. ¿Sí? Todos mis antepasados, está diciendo, todos ellos esperaron la promesa y sirvieron y engrandecieron en su momento, en lo que hicieron, a Dios. Y ahora está diciendo, socorrió Dios, o sea, está cumpliendo la promesa Dios de todo lo que había, ahora a Israel, su siervo. Y esto habla también a pesar de sus maldades. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se equivocó?
Muchas, ¿verdad? Apenas habían salido, no había pasado ni una semana de que habían cruzado el Mar Rojo, sí, habían sido rescatados y empezaron a quejarse en contra de lo que Dios estaba haciendo. Y esto fue constante, ¿verdad? Si tú te vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que hubo gobernantes que hicieron lo bueno delante de Dios y otros que hicieron lo malo. ¿Sí? A esto se le conoce como un ondulado, ¿verdad? Sube, baja, te portas bien, no te portas bien, te portas bien, no te portas bien. ¿Sí? Sin embargo, Dios nuevamente se engrandece, porque es para que Dios hubiera dicho: ay, todo el Antiguo Testamento me estuvieron haciendo enojar, porque Él les habría de dar la promesa, o de cumplir la promesa que les he hecho. En ese momento hubiera acabado la grandeza de Dios. Amén. Termina diciendo en el versículo 55: la promesa dada a Abraham y su descendencia. Dios sabía perfectamente que Él había hecho una promesa. ¿Cuál era la promesa dada a Abraham? Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar donde fluye la leche y la miel, un lugar lleno de bendición para tu vida y para todos los que están en ti. Pero el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Iba en ese subir y bajar, ¿verdad? Le creía, no le creía, le creía, no le creía. Pero María, ¿sí? Como que es el punto final de decir: aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Cuál es esa máxima promesa? La tierra prometida que habían recibido. Déjame decirte que la recibieron y después la perdieron por causa de su pecado, por causa de su maldad. Y aún así Dios no había terminado con esa promesa. La promesa se iba a cumplir ¿en dónde? En Cristo. En Cristo Jesús, ¿sí? Por eso está este Magnificat de María, en donde María está diciendo: Dios está cumpliendo todo lo que había prometido anteriormente y ahorita está, ¿dónde? En su vida. ¡Wow! María se acuerda del pacto, de la promesa cumpliéndose ahora en su matriz. Muy bien, te hago nuevamente una pregunta. Después de todo esto que hemos visto, ¿María es bendita entre todas las mujeres? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, me gustaría escuchar. ¿Por qué es María bendita entre todas las mujeres? Que Dios la miró Dios la miró. y en ella depositó, ahora sí, que la simiente de la salvación. Amén. Qué hermosas palabras. ¿Sí escucharon? Dios depositó en ella la simiente de la salvación, de la promesa. Gloria a Dios por tu contestación. ¿Alguien más? ¿Podemos decir que María es bendita entre todas las mujeres? Sí. Sí, tú sales a la calle y díselo a cualquier persona: oye, ¿sabías que María es bendita entre todas las mujeres? Y te van a decir sí. Sí, pero explícales por qué sí. Amén. Muy bien, pues llévate esto en tu corazón. El Magnificat de María son palabras hermosas de las cuales podemos aprender cada uno de nosotros, principalmente porque a nuestro alrededor tenemos muchas personas que tienen un conocimiento erróneo de lo que es la Virgen María. Ahora que nosotros conocemos la verdad, podemos llevar a los pies de Cristo y cumplir la salvación que Dios ha dado a través de su Hijo amado. ¿Amén? Muy bien, te voy a invitar a ponerte de pie. Padre, gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo por haber dejado escrito en tu palabra grandes verdades acerca de tu gran obra, Señor. Este versículo, Señor, nos deja ver las palabras de María diciendo que la habías mirado su bajeza y que desde ahora la llamarían bienaventuradas todas las naciones, todas las personas, en muchas generaciones. Y Padre, pues nosotros también decimos en esta mañana lo mismo, que María es bendita entre muchas mujeres. Y Señor,
La diferencia es que tú eres engrandecido en gran manera. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que pueden estar en este momento. Yo te ruego, Señor, que si no ha quedado muy claro este mensaje, que ellos puedan reflexionar en su corazón, y así como tu Espíritu Santo obró en el corazón de Elizabeth, en el corazón de María, Padre, que también pueda obrar en nuestro corazón, enseñándonos estas grandes verdades acerca de que debemos humillarnos delante de ti y día a día reconocer tu grandeza por sobre toda situación. Gracias te damos, Señor, adoramos tu precioso nombre, exaltamos tu bendito nombre, y una vez más, gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado a morir en una cruz y darnos salvación y cumplir así la promesa que tú habías hecho durante mucho tiempo, Señor. Gracias, Padre. Solamente nos resta decirte que grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. A ti sea la alabanza, la honra, la gloria y toda adoración, en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Le voy a pedir por favor a mi esposa si puede orar por 10 minutos.